Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las levaduras que no nos dejan escuchar ni oír? ¿Sabes cuáles son? En todas las épocas de la historia existieron hombres y mujeres poderosos, y son los que toman las decisiones, los que son admirados, los que muchas veces gobiernan y deciden a su antojo. Y algunos, desgraciadamente, muy pocos, asumen su papel y saben utilizar el poder y el dinero que tienen para que la mayoría de las personas tengan una vida mejor. Y otros, los más, viven como si solo les importara su propia vida. ¿Cuál era el trato del Señor con los poderosos? En el momento en que Jesús nació, varios grupos de hombres gobernaban la vida social y política de la época. Y nos viene muy bien recordar algunos detalles de esa gente, porque puede que sean tipos demasiado repetidos en otros momentos de la historia. A veces pensamos que hemos avanzado mucho, pero yo creo que no nos hemos movido demasiado del mismo lugar en el que estábamos. Jesús vivió libre de toda la presión social porque sabía que los planes de Dios siempre se cumplen y que no dependen de la gente con dinero o de los que tienen el poder para tomar decisiones importantes. Dios no busca a los grandes para pedirles favor. Él escoge a los que quiere. Y estos suelen ser los inesperados. Jesús no buscó las riquezas o el poder para cambiar la sociedad. Se dirigió en primer lugar a los pobres y transformó el mundo con las manos vacías. Demostró a todos que la vida es un regalo, la gracia es un regalo, la revelación de Dios es un regalo. Y así podríamos seguir con una lista interminable de todo lo que disfrutamos y que Dios nos ha regalado. Nadie puede comprar ni merecer nada de lo que realmente vale la pena en la vida. Dice en Lucas 12:1, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El título de hoy es Las levaduras que no nos dejan escuchar ni oír. La multitud era inmensa. Miles de personas se habían reunido para escucharle. Lucas dice que se atropellaban unos a otros, así que el Señor escogió muy bien las palabras que iba a decir. Él sabe que a todos o que todos le van a poner atención, así que comienza a hablar con sus discípulos y con todos los que estaban ahí. Quiere que sepan los peligros con los que se van a encontrar y les habla de panes sin levadura, una imagen que conocían muy bien. La levadura representa que lo que es peligroso en nuestra vida puede llegar a crecer muy rápido, casi sin que nos demos cuenta. Dios había explicado en la ley que la levadura representaba el mal en sí mismo, de la misma manera que la levadura llega a todas las partes de la masa, el mal se esparce rápidamente en nuestra vida, sin dejar el más mínimo resquicio libre, porque la levadura es, en apariencia, algo muy pequeño, casi insignificante, pero se expande para llegar hasta el último rincón. Y el Señor explicó a sus discípulos que tenían que tener cuidado porque había varios tipos de levadura en la vida espiritual y todos ellos tienen algo en común. Nos alejan de Dios casi sin darnos cuenta. Por eso hoy estaremos estudiando, examinando los tipos de levadura. Número uno, la levadura de Anás y Caifás. Los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, fueron los que enfrentaron más directamente a Jesús. Ellos vivían en una situación irregular porque solo podía haber uno, pero Anás y Caifás se las habían arreglado para estar en el puesto de una manera casi mafiosa. La historia dice que habían comprado el cargo y que su compromiso con Dios era nulo.
pero aún así hacían valer sus derechos como máximos responsables de la religión de aquel tiempo. Nadie podía hacer o decir nada de parte de Dios si no estaba de acuerdo con ellos. Y fueron ellos los que le pidieron a Pilato que crucificara al Señor en Juan 19:6. Y también ellos soliviantaron a la multitud para que gritara contra Jesús. Para eso fueron capaces de renunciar a todos sus principios cuando anunciaron en Juan 19:15, no tenemos más rey que César. Prefirieron estar en manos del enemigo romano y renegar de todo lo espiritual antes de creer en alguien que decía ser el Hijo de Dios sin pedirles permiso a ellos. Tendrían que haber defendido que su rey era Dios con mayúsculas y haber buscado su voluntad. Pero el problema para ellos era Jesús. Ni siquiera quisieron que Pilato escribiera el rey de los judíos en Juan 19:21 y ni por asomo querían que fuera su rey. Su ambición política era tan grande que solo reconocían al César y mandaron crucificar al rey de reyes. Ahora, el poder lleva a las personas a caer en lo más absurdo. A los sumos sacerdotes no les importó decir y pagar mentiras. ¿Y acaso no era su vida una mentira total? Para condenar a Jesús, ellos buscaron gente sin escrúpulos para que pronunciaran falsos testimonios contra el Mesías en el templo de Dios. Las personas que guiaban espiritualmente al pueblo mintieron para hacer valer sus derechos. Los que tenían que dar ejemplo de fidelidad a Dios eran los más falsos. Y si ya era suficientemente increíble que hubiese dos llamados sumos sacerdotes, mucho más lo fue que decidieran crucificar a su creador. Los representantes teóricamente de Dios en la tierra condenaron a Dios mismo. Dice en Mateo 27:6, y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Si la mentira era parte de la levadura de Anás y Caifás, la hipocresía era otro de los ingredientes más importantes. No quisieron recibir las monedas de Judas porque según ellos era precio de sangre y eso iba en contra de la ley de Dios. No les preocupó condenar al Mesías basándose en mentiras y envidias, ni les temblaron las manos al pagar a un traidor para que le entregase, pero sí pretendieron cumplir la ley al no aceptar las 30 monedas, porque no querían mancharse con la sangre de Judas. Olvidaron que toda su vida era una mancha total. Nadie estaba tan lejos de Dios como ellos. Desgraciadamente, la levadura de Anás y Caifás no murió con ellos. Hay gente hoy en día que vive como si Dios les debiera algo. Después de pasar un tiempo trabajando en el nombre de Dios, piensan que en cierta manera Dios tiene la obligación de bendecirlos y aprobar todo lo que hacen. Ellos imponen sus propios preceptos religiosos y creen que tienen todo el derecho moral a tomar las decisiones que solo el Creador puede tomar. Viven en el esplendor de los ritos de su religión e incluso algunos se han nombrado a sí mismos sucesores de Cristo en la tierra, cuando lo están negando con sus hechos. Lo único que tiene valor en su existencia es la mentira y la hipocresía. Todo vale con tal de conseguir y conservar el poder. Número 2, la levadura de Herodes. Herodes personificó algunos de los problemas más grandes de la humanidad: el orgullo, la arrogancia y la vanidad de la vida fueron parte esencial de su carácter. Orgullo al decirle a Dios, mi vida es mía y no quiero que nadie la controle. Arrogancia y vanidad al creer que uno no necesita a Dios para nada, salvo
cuando se le llama para que haga lo que nosotros queremos. Herodes era la persona más poderosa de Israel. En un momento de lujuria, vencido por el placer y la soberbia de quienes lo tienen todo, gustando de derrochar orgullo en borracherías, en chabacanerías idiotas ante los que se reían de sus gracias, vendió toda su lealtad hacia Juan y le quitó la vida a uno de sus amigos, a alguien que según él admiraba profundamente, como dice Marcos 6, 14 al 29. El poder político suele creer que lo tiene todo y que tiene derecho a todo. Ese es el valor que suele tener la amistad para aquellos a los que no les importa aplastar a quien sea para llegar a donde quieren estar. Herodes despreció a Dios y condenó a su profeta. No quería saber nada de lo espiritual, porque las personas con poder no necesitan que nadie les enseñe. Vivió como quiso y le dio la espalda a todas las oportunidades que tuvo para ser una persona diferente. Y más tarde quiso ver a Jesús para conocerle y escucharle, pero no pudo en Lucas 9:9. Y esta vez fue el Señor el que no le concedió ni una sola de sus palabras. No solo no las merecía, no la merecíamos ninguno de nosotros, esa es la realidad, sino que el maestro quiso dejar clara la necesidad o la necedad moral del que había quitado la vida a su amigo Juan. Jesús demostró con ese hecho que los que viven en la vanidad de sus propias decisiones tienen que vivir también con las consecuencias de esas decisiones. Cuando el Señor fue juzgado, lo llevaron ante Herodes, pero no le dirigió ni una sola palabra. Era su manera de hacerle ver que era culpable, no solo de la muerte de Juan el Bautista, sino también de no querer escuchar la voz de Dios. Aquellos que creen que tienen derecho a hacer cualquier cosa por su poder, por su dinero o su inteligencia, terminarán dándose cuenta de que delante del Creador sus armas no sirven para nada. A ellos que tanto poder creen que tienen, quizás en el momento más importante de su vida, cuando más lo necesiten, Dios mismo decida no dirigirles la palabra. Cuidémonos de la levadura de Herodes, que representa el orgullo, la vanidad, la arrogancia de la vida. Número 3, la levadura de los fariseos. Los fariseos eran el grupo más conocido entre los religiosos. Alguien dijo una vez que eran buenas personas en el peor sentido de la palabra. Su Dios era el legalismo y las normas, la ley y las tradiciones. Vivían intentando cumplir cada uno de los preceptos establecidos, porque eso los hacía sentirse mejores que los demás. Siempre negaron la gracia. Eso era demasiado para ellos. Dios no tenía otro remedio que admitirlos porque, según ellos, eran buenos. Vivían de una manera arrogante, porque como se comportaban bien, creían que Dios debía entrar en sus esquemas y actuar como ellos decían. Esa era su religión, el orgullo del que mira a todos por encima del hombro a causa de sus buenas obras y su conocimiento de la ley. Defendían la doctrina de la ley por encima de cualquier cosa, por encima de Dios mismo si era necesario. Lo primero para ellos no era Dios, sino su propio partido religioso, su propia denominación religiosa. El Señor los desenmascaró al decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. En Mateo 23:15. Sus convertidos eran llevados al fariseísmo y no a Dios, porque lo que realmente les preocupaba
era tener más seguidores, más gente que les admirara, que les viera, casi como pequeños dioses. Y no encontramos personas así hoy en día. Y lo que es más triste, no actuamos nosotros mismos así en muchas ocasiones. Un estudio detallado de las palabras del Señor en el capítulo 23 del Evangelio según Mateo nos lleva a conocer los rasgos que identifican hoy a las religiones y sectas en cualquier lugar del mundo. Las características de las sectas y religiones están perfectamente explicadas por nuestro Señor Jesús en el capítulo 23. Y eso nos sirve para reflexionar, porque en la actualidad, hoy, lo podemos ver y no pueden pasar desapercibidas. Por eso los fariseos aparentaban ser buenas personas en el peor sentido de la palabra. Mateo 6, del 1 al 4, dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 1 al 4. De vez en cuando tenemos que hacernos un pequeño examen. Necesitamos llegar hasta el fondo de nuestro corazón y comprobar cuáles son las actitudes por las que hacemos ciertas cosas, sobre todo en el campo espiritual. Los fariseos servían a Dios para ser vistos por los demás. La peor motivación para hacer cosas buenas, porque si preferimos la recompensa de los hombres, no recibiremos la de Dios. Jesús dijo que el que espera que los demás le admiren, ya ha firmado recibo de recompensa, lo cual está escrito en términos comerciales para que lo entendamos. Los que buscan el reconocimiento en las calles y trabajan para que los demás los vean y midan su espiritualidad por lo que se hace en público, ya están recibiendo todo lo que les corresponde. No esperan nada de lo que Dios puede darles. Lo que hacemos para el Señor es para demostrar nuestro amor a Dios y no a los demás. Orar, ayunar, dar, son cosas que le debemos a Dios, no a la gente. Si lo que buscamos es para que los demás nos vean, ya tenemos nuestra recompensa. Si lo que queremos es impresionar a otros por lo bueno que somos, habrá algunos que se dejen impresionar, pero Dios no. Ese es un peligro del que no estamos demasiado lejos. La palabra fariseo en hebreo significa separado y es la misma raíz que nosotros utilizamos. Algunas veces al decir que somos santos, ellos se creían santos porque estaban separados del mal, según ellos, cumplían todas las leyes y su conducta exterior era intachable. Pero el Señor les dijo que estaban más lejos de Dios que nadie. Su propia arrogancia los delataba, porque su santidad no era más que una máscara para impresionar a otros. Y es muy triste, pero es así, cuando nos dejamos llevar por la adulación, por la arrogancia y el orgullo, y no somos tan buenos como creemos. La arrogancia no es buena, ni aunque estemos en la más absoluta intimidad, porque estamos cayendo en el pecado que más nos separa de Dios, la actitud que más ama el diablo. Lo que Dios espera de nosotros es muy diferente. En Mateo 6:3 dice: pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No somos tan santos como creemos. No debemos anunciar las cosas buenas que hacemos, ni siquiera nosotros mismos. La arrogancia no es buena ni en la más absoluta intimidad. Existe un cierto privilegio que Dios nos da, porque Él nos llena de paz cuando terminamos un trabajo bien hecho. Pero si comenzamos a mirarnos a nosotros mismos para recibir la gloria que nos pertenece, pues nos paramos al borde del abismo y un solo pensamiento orgulloso nos puede empujar al vacío. Por eso tengamos con las levaduras que estamos mencionando. Hay mucho peligro.
Los fariseos, los escribas, los rabinos habían puesto la tradición por encima de la ley, y por ese motivo las cargas que el pueblo tenía que llevar eran insoportables. Cada día promulgaba nuevas tradiciones, nuevas normas, nuevos preceptos que cumplir para ser agradables a Dios. El pueblo no solamente tenía que saberlas, sino que además debía hacer todo lo que decían, aunque ellos no movieran un solo dedo para ayudar a nadie. Jamás comprendieron qué es el amor a Dios y a los demás. Y puede que esa sea una de las razones por las que el mismo Señor les acusó de cerrar el reino de Dios a todos. Nadie o nada aleja más a los que no creen que el mal comportamiento de los que se dicen creer. O como lo dice en primera de Juan 4:20, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos e ignorar u odiar al prójimo que sí vemos? Jesús desnudó su ceguera moral, una ceguera voluntaria y bien admitida por todos, cuando Él les dijo en Lucas 11:47, perdón, ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. Construían sepulcros a los profetas, aunque ellos mismos los habían torturado y matado. Era una manera de acallar su conciencia, o mejor dicho, un último acto de hipocresía cruel. Nosotros no somos muy diferentes, porque solemos levantar monumentos a los siervos de Dios cuando mueren, con las mismas piedras que les hemos tirado cuando estaban vivos. Tantas veces no queremos escuchar lo que hombres y mujeres de Dios nos dicen, pero después que mueren los ensalzamos y los admiramos ya cuando están muertos y cuando están con el Señor. Los fariseos parecían buenas personas porque sabían exponer muy bien la palabra de Dios. Nosotros no somos muy diferentes, porque les vuelvo a repetir, les levantamos monumentos a los siervos de Dios cuando mueren, con las mismas piedras que les hemos tirado cuando estaban vivos. Algunos podían recitar de memoria libros enteros de la ley o los profetas, pero no les servía de nada, porque olvidaban que la Biblia necesita explicación y aplicación, no solo exposición. No alcanza con conocer la palabra de Dios, hay que amarla y cumplirla. Muchas veces decimos que la vida cristiana y la iglesia cambiarían radicalmente con la exposición de la palabra de Dios, pero eso no es del todo cierto. Los fariseos lo hacían, conocían exactamente lo que Dios era y lo que pedía de ellos, pero no significaba nada en sus vidas. Conocían el Antiguo Testamento hasta el mínimo detalle, pero eso solo los llenaba de orgullo. Su sabiduría los alejaba de los pobres pecadores perdidos que tenían a su alrededor, y no querían reconocer que su actitud los alejaba de Dios. Esa es la levadura de los fariseos: hipocresía, apariencia, la religión y la doctrina como lo único importante. Ese es el mayor problema de muchos: perder la belleza del Evangelio desde el mismo momento en el que la gracia pierde su sentido. Número 4, la levadura de los escribas. La levadura de los escribas es quizá la más difícil de controlar, porque se introduce dentro de nosotros casi sin darnos cuenta. Poco a poco nos vamos alejando de nuestro Creador, porque lo único que nos interesa de Él es que haga lo que le pedimos y que se comporte como nosotros queremos. Cuando nos hacemos religiosos y comenzamos a ser buenos, entre comillas, llegamos a pensar que merecemos algo de Dios. Sí, es cierto que Él es el centro de todo, pero nosotros también tenemos derecho a estar a su lado. Hemos hecho muchas cosas por Él. Jesús nos enseñó
que debemos dejar que el Padre decida todo sin esperar nada, solo abriendo las manos a su bendición. No tenemos derechos como el hermano del hijo pródigo pensaba en Lucas 15, 28 al 32, ni debemos creer que ya estamos haciendo mucho para el Señor, que Él tiene que portarse bien con nosotros y bendecirnos. Cuando pensamos así, creemos que Él nos debe reconocimiento y agradecimiento y dejamos de pensar en su gracia y comenzamos a quejarnos porque Él no nos da lo que según nosotros debemos recibir. Los rabinos enseñaban que Dios se ocupaba un número determinado de horas del día en estudiar la ley y sus preceptos. A tanto llegaba su orgullo. Ahora, esa fue la actitud también de Marta cuando se enfrentó al maestro en Lucas 10:41. ¿Mm? Creía que merecía algo por su trabajo. No debemos pedir nunca lo que creemos que nos pertenece, sino ofrecer siempre nuestro amor de una manera incondicional. De otra manera caeremos en las quejas y las reclamaciones como aquellos que trabajaron en la viña en Mateo 20, versículo 10 al 16. El Señor Jesús dijo un día en Juan 8:32 que la verdad nos hará libres. Y son palabras que han transformado la vida de muchas personas, de culturas, de naciones. Pero nadie debe olvidar que Jesús las proclamó en el contexto de las tradiciones judías que obligaban y ataban a los que intentaban seguir sinceramente a Dios. La verdad nos libera en primer lugar de las ataduras humanas, porque nos enseña que hay en el corazón del Creador una gracia inmensa e inmerecida por nuestra parte, gracia para disfrutar y para dar a otros, gracia que sobrepasa cualquier límite que la religión quiera establecer. Si estás tan atrapado en las tradiciones, que pasas más tiempo intentando cumplirlas que amando al Señor, has dejado de disfrutar de la gracia. Si crees que estás haciendo tanto para el Señor, que Él tiene que bendecirte, pues tu corazón está lleno de la levadura de los escribas. Y puede que hayas conocido al Señor, pero tu corazón sigue siendo esclavo de ti mismo, de lo que haces, de tu santidad y de las cosas que te rodean. Solo la verdad puede hacerte libre. Número 5, la levadura de los saduceos. Los saduceos establecieron sin saberlo un tipo de levadura que ha crecido en los últimos años, quizá más que ninguna. Es defendida por todos los que creen muy poco en lo espiritual, todos aquellos que sostienen que lo sobrenatural ha de explicarse a la luz de lo natural. La levadura de los saduceos creen en la mente o crece en la mente de algunas personas, al mismo nivel que el conocimiento y la ciencia. Para muchos, la palabra de Dios ya no tiene valor porque han sobrepasado los límites de la razón y se han colocado casi a la misma altura que su creador. Lo que encuentran en la Biblia es solo un cierto sentimiento cultural y religioso, porque creen que muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios ya han pasado de moda. Los saduceos siguen con nosotros más vivos que nunca. Para ellos lo importante es el conocimiento y la filosofía, la ciencia por encima de todas las cosas, conocimiento, filosofía y ciencia que Dios nos regaló para que llegásemos a conocerlo a Él y para ayudar a los demás. Conocimiento que muchas veces utilizamos para darle la espalda, no solo al Creador, sino a todos los que tenemos cerca de nosotros, porque nos volvemos arrogantes y orgullosos. Los saduceos modernos no creen en nada que suene sobrenatural. Son los que podríamos decir los cesacionistas, los que ya no creen en el poder sobrenatural y soberano de Dios. No hay otra vida,
no hay resurrección, no hay milagros, no hay nada que merezca la pena ser analizado si no cae dentro de las experiencias materiales. Su mirada no va más allá de lo que hay delante de sus ojos, y mientras eliminan lo sobrenatural, pierden todo lo que Dios nos regaló para que aprendiésemos a disfrutar de la vida, de la que tenemos ahora y de la que vendrá en el futuro y en la eternidad. Y número 6, la levadura de Pilato. El último tipo de levadura es casi inapreciable y tiene que ver con la trascendencia que le damos a lo que otros dicen, al llamado poder social, a la opinión de las mayorías. Se trata de querer ser aceptado, querido y admirado por todos, haciendo cualquier cosa que los demás nos pidan. La tiranía del qué dirán, las decisiones que tomamos porque otros nos dicen que las tomemos, el vivir poniendo nuestras manos delante de nuestros ojos para no ver, pasando por alto cualquier tipo de injusticia solo para quedar bien con todos, solo para no ser señalados como diferentes. La levadura de Pilato crece dentro de nosotros cuando no somos capaces de proclamar la verdad y callamos cuando deberíamos hablar, cuando deberíamos ayudar a los que lo necesitan y luchar contra las injusticias y simplemente miramos hacia otro lado. La levadura alcanza todo nuestro ser cuando nos avergonzamos del Señor con tal de no perder algo que creemos más valioso que Él, aunque no lo querramos reconocer. 6 tipos de enemigos del Señor Jesús, 6 levaduras destructoras que han introducido dentro de la humanidad desde los primeros momentos de la historia. Y el mundo sigue admirando los mismos principios y nosotros tenemos que decidir si nos dejamos llevar. Los diferentes tipos de levaduras que existían en aquel momento siguen presentes hoy y quizá con más fuerza que nunca. No hay término medio, nos arrastran o vencemos, o somos como los demás, o la diferencia en nuestra vida será tal que todos van a darse cuenta. Imagínate que empiezas a vivir de una manera completamente diferente. Imagínate que con la ayuda de Dios vencemos las ideas dominantes de un mundo que no sabe a dónde va. Piensa qué sucedería si viviéramos con el poder del Espíritu Santo cada día. ¿Cómo sería? Bueno, mañana lo veremos. Por hoy, piensa en lo que acabamos de estudiar. Necesitamos creer para ver. Ese será nuestro título el día de mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que estamos expuestos a esos 6 tipos de levadura hoy en día, que no nos dejan no solamente no escuchar ni oír, ni siquiera ver tampoco. Por eso, como ayer lo hablábamos, necesitamos descubrir realmente, Señor, lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solo doctrina, no es solo teoría, no solo es costumbre, tradición, sino es aplicación, exposición, práctica, Señor, llevarlo, Señor, a la vida. Como tú mismo lo dices en Santiago 2:14 al 17, una fe pero con obras, porque ¿de qué sirve la fe sin obras? Si decimos que amamos a un Dios que no vemos, pero estamos ignorando al prójimo que vemos. Hoy, Señor, quita la venda de los ojos para que podamos ver, Señor, realmente lo que significa amarte a ti y amar al prójimo, porque en eso se resume toda la ley. Y también quitar los tapones de nuestros oídos que no nos dejan oír lo que tú nos hablas, Señor, porque tú nos enseñas claramente que el Evangelio no solamente es de palabras, no solamente es de doctrina, no solamente es de conocimiento, no solamente es para llenar nuestra mente, sino llenar nuestro corazón, llenar nuestro espíritu y ponerlo, Señor, al servicio de los demás. Como tú mismo lo dijiste, cuando te preguntaron el mayor mandamiento de todos,
es amarte a ti y amar al prójimo. Y en eso se resume toda la ley y los profetas. Que lo podamos entender, Señor, y que lo apliquemos, y que hoy seamos libres de esas levaduras que nos están infectando, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.